Hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente en el horario que nos está escuchando. Queremos agradecerle que nos acompañe. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar, o si va conduciendo su automóvil, se dirige a sus actividades o está en casa, donde quiera que se encuentre. Que Dios le bendiga. Nuevamente, como cada día, queremos agradecer que usted nos escribe, que usted nos saluda, que usted nos envía también sus comentarios y sobre todo que comparte la lectura con sus contactos y estamos presentes en sus oraciones. Muchas gracias por todo ello. Que Dios le bendiga y que el Señor le fortalezca en este día. Como usted sabe, estamos en el libro del profeta Isaías y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 11 y daremos lectura solamente a los primeros 5 versículos. Así que yo le invito para que lea con nosotros o nos escuche. La palabra de Dios dice así: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Hagamos unas breves consideraciones. Como notamos, nos habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí. Debemos recordar que el hacha de juicio de Dios talará también el orgullo del árbol de Judá. Isaías profetiza sobre la vara de lo que una vez había sido la gloriosa y poderosa Judá. El linaje real de David permanecerá. Tenía que ser así porque Dios había prometido que el Mesías vendría de la casa de David y que iba a reinar para siempre. Así lo recordamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y si usted recuerda en Isaías 9:7, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sin embargo, la desobediencia, hermanos y amigos, y la rebelión de muchos de los descendientes de este rey hicieron que viniera el juicio de Dios. Cuando Isaías se encontró con Acaz al extremo del acueducto del estanque, en el camino de la heredad del lavador que leímos en el capítulo 7, el profeta predijo en parte el juicio venidero. La liberación para el pueblo de Dios, según lo que Isaías le dijo al rey de Judá, procedería de una virgen y no de una poderosa influencia o influyente casa real. Nuevamente aparece aquí el tema de esa profecía. El hacha del juicio de Dios reducirá el linaje real de David a una vara. De su majestuosidad quedará únicamente un vago recuerdo y de su poderío solo unas cuantas historias de pasados victoriosos. Sus riquezas serán saqueadas, su fama y gloria desconocidas para todos, a excepción de los lectores de las Escrituras. Hermanos y amigos, prestemos atención al contexto de este pasaje. En el versículo que antecede a este texto, el profeta predijo que Dios iba a talar los árboles
más prominentes entre los que habían amenazado con el puño a su pueblo. Por medio de Isaías, Dios prometió que iba a librar a su pueblo de todos sus enemigos. Sin embargo, el Señor había llamado a Asiria para que viniera a ejecutar el juicio sobre su pueblo, y lo que es más, Él iba a convocar a otros ejércitos extranjeros para que viniesen también contra su pueblo. Durante siglos, el pueblo judío sería talado y reducido prácticamente a nada. De momento, la victoria que Dios le iba a dar a su pueblo pasa a un segundo plano y solo vemos el juicio divino sobre la rebelión y el pecado de ellos. Desde la perspectiva de las apariencias externas, el final de Asiria y de todos los enemigos del pueblo escogido no es diferente al final de Judá e Israel. De ambos no quedan más que recuerdos de sus pasadas grandezas. Pero había una diferencia que Isaías identificó. De los demás árboles talados no quedaría nada, pero no así de esta vara. Del tronco de Isaí brotaría una vara, y la casa de David quedaría reducida a sus humildes orígenes en Belén. Isaías enfatizó que este era el tronco de Isaí, el padre de David, un morador como cualquier otro cuyo hijo pastoreaba sus ovejas. La ayuda y la esperanza vendrían de una fuente inesperada. Así como Emmanuel vendría de una virgen, también brotaría una vara del tronco muerto del padre de David. Ambas referencias a la venida de Cristo hacen énfasis en el poder de Dios para hacer un milagro. Recordemos la humilde entrada de Cristo en el mundo. Entró como un niño. Vendría mediante el milagro de un nacimiento virginal. Y aquel pequeño y verde retoño brotará y crecerá porque Dios había dado su promesa. La aparición de este renuevo o vara es un milagro de la gracia y del poder de Dios. Cuán bellamente nos dibuja Isaías el cuadro del Mesías venidero. Vea usted, ese vástago apareció en el momento oportuno, cuando nació en Belén, en la aldea de David e Isaí. Aunque tanto José como María eran del linaje del rey David, Jesús no nació en un palacio, sino en un establo. En aquella época los romanos ocupaban Palestina y ningún descendiente de David regía el país. Solo Herodes, que era mitad árabe. María era una humilde mujer de Nazaret, comprometida con su esposo llamado José. La pequeña Nazaret no era tenida en alta estima en Judea, donde la gran Jerusalén era la ciudad importante. Recordemos cuando Felipe le dijo a Natanael que el Mesías era de Nazaret. La reacción de aquel futuro apóstol fue preguntar: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hermanos y amigos, el linaje real de David era indudablemente una vara, sin vida, sin poder, sin influencia y sin riquezas. Sin embargo, de tan insignificante y despreciado comienzo, iba a venir grandes y maravillosas bendiciones. Sin duda, este es el rey que triunfa donde todos los demás líderes y soberanos han fracasado. Los gobernantes terrenales, ya sean poderosos líderes mundiales o reyes del propio pueblo de Dios, terminan fallando. Pero este retoño triunfará. Él es el gobernante y juez perfecto, porque el mismo Espíritu de Dios reposa sobre él y le da todo cuanto necesita para gobernar. Hermanos y amigos, Isaías identifica tres cosas importantes. El primero es sabiduría e inteligencia. Sabiduría es la capacidad de ver la verdadera esencia de las cosas. Inteligencia es saber distinguir y percibir las diferencias. Este tipo de bendiciones espirituales le da al vástago justamente la sabiduría y la capacidad de comprender todas las cosas que su pueblo necesitaba conocer y entender, incluyendo las profundidades de la naturaleza de Dios y su gracia. Pero también nos describe, además, algo muy importante, otro don, es el consejo y el poder. Esto es algo, hermanos y amigos, que hace eco
a dos de los nombres que Isaías le da al niño en el capítulo 9. Allí el profeta escribió que sería llamado admirable, consejero y Dios fuerte. El profeta señala que la vara que se describe aquí recibe el espíritu de consejo, lo que significa que él sabe lo que su pueblo necesita y les da consejo. Su palabra es el consejo con que guía a su pueblo, y en ella comparte el plan de Dios que ha formulado para redimirlo. También tiene espíritu de poder, en otras palabras, tiene la fuerza para defender a su pueblo y llevar a cabo su plan formulado. Y el tercer don que se describe aquí en Isaías es conocimiento y temor de Jehová. Vea usted, el conocimiento de Dios implica una relación con Dios, con Jehová, el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. Este conocimiento significa que Dios quiere que tanto el temor de Jehová, que es reverente, también se conozca su voluntad. De manera que este vástago está íntimamente relacionado con Dios para que se haga todo lo que su voluntad nos indica y que se haga con respeto y reverencia. Recordemos, hermanos y amigos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, identificándolo como el Mesías. Su ministerio está marcado por todos estos dones que Isaías nos presenta. Hermanos y amigos, a manera de comentario final, el profeta nos dice del vástago que le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y recordemos que Jesús precisamente vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y en otra parte encontramos que dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Queridos hermanos, y finalmente, esas palabras que Jesús dice: Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos y amigos, este futuro rey contrasta con todos los demás reyes de la tierra, incluyendo a los de Israel y Judá. La diferencia se hace más pronunciada cuando miramos la forma en que él juzga y decide. El capítulo 10, recordemos, muestra a líderes judíos robando por igual a viudas y huérfanos, en tanto que vemos aquí que este gran rey vendrá a socorrer a los pobres y a los necesitados. Qué maravilloso, hermanos y amigos, cómo se nos describe. Este rey y juez ejercerá una justicia total, basada en un conocimiento absoluto. Hermanos y amigos, dos cinturones, el uno de la justicia y el otro de la fidelidad, ciñen al Rey de Reyes que describe Isaías. Así que debemos tomar muy en cuenta que el Señor es el Mesías, Él es el Rey. Este Rey es un Rey que permanece para siempre. Es un Rey que hace la voluntad del Todopoderoso. Así que nosotros nos gozamos y nos alegramos porque este Rey no cambia de pensar ni de curso. Este Rey es firme en lo que se ha trazado. Este Rey cumple lo que promete. Así que por eso nos gozamos en estos versículos acerca del reinado justo del Mesías. Oremos y pidamos al Señor que aplique su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos. La recibimos con gozo y alegría. Aplícala a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Aquí les esperamos el día de mañana para continuar con el capítulo 11. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.